Hola, ¿cómo estás? Yo estoy emocionada de tener esta oportunidad de conectar contigo, de llegar hasta donde tú estás, porque mi mayor propósito es compartir esta charla, que espero que sea significativa para ti o incluso para alguien a quien amas. Yo soy Rebeca Solano y este es mi podcast. El doctor Lauro Salvador Gómez Guerra es urólogo y andrólogo, con una sólida formación académica y experiencia internacional. Ha dedicado su vida profesional a la atención integral de la salud masculina y la enseñanza médica. Se graduó como médico cirujano y partero en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde también completó su especialidad en urología. Posteriormente, se subespecializó en urología pediátrica, andrología y microcirugía en instituciones de prestigio como la Fundación Puigvert en Barcelona y el Hospital Necker de la Universidad de París. El doctor Gómez Guerra es reconocido por su experiencia en hiperplasia prostática, cáncer de próstata, microcirugía, litiasis, infertilidad masculina, disfunción eréctil, andropausia y disfunciones eyaculatorias. Yo soy Rebeca Solano, acompáñame porque vamos a aprender muchísimo. Y este es mi podcast. Doctor, estoy encantada y muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación y por nuestro gran amigo que le mandamos un beso, Arturito Ramírez Montañana, que nos presentó. Yo creo que hay muchos temas de qué hablar contigo para todas las mujeres que queremos aprender un poco más por los hijos, por las parejas, por los amigos y por cultura general, ¿no? Pero también los propios hombres, pues tenemos que compartir un montón de información. Muchísimas gracias, al contrario, Rebeca. Muy amable por darme la oportunidad de participar en este programa tuyo, en este podcast, lo cual me encanta mucho porque es la oportunidad que tenemos de que el público en general reciba información respecto, en este caso, sobre la salud masculina. Es algo relevante, importante, hablar sobre este tema, que el público sepa de lo que es la salud en el hombre, de lo cual poco se habla, y aprovechando esta oportunidad, la verdad, me siento muy halagado y muchísimas gracias por esta oportunidad que me brindas con tu público. Gracias, doctor. Pues ahora sí que ve nada más todo lo que me preparé, hice mi tarea y me traigo esto. Normalmente no hago tantas preguntas o pongo así como que bullets de todo, pero pues no sé mucho de tu experiencia ni de tu especialidad y quisiera que tanto la gente como yo aprendamos de todo y sacar todas las dudas, ¿no? Pero para empezar, yo sé que eres el doctor, o sea, tienes la especialidad en urología, andrología y aparte eres microcirujano y todo esto. Pero, ¿qué significa y a quién ven los urólogos y qué es la andrología? Bien, bueno, en primer lugar, la urología es una disciplina de la medicina que se encarga de ver toda la patología del sistema genitourinario. Lo que se ve prácticamente en la urología son todas las enfermedades y patologías, perdonando la redundancia, del riñón, los ureteros, que son los conductos que llevan la orina del riñón a la vejiga, la propia vejiga, y lo que es el conducto por donde sale la orina, que se llama uretra. Eso es en general lo que la urología ve. Pero también se ve el área genital. Entonces, los problemas de los testículos, de la próstata, del área genital masculina, son también parte de lo que se ve en la urología. Sin embargo, como en todas las especialidades, hay subespecialidades. Y en los últimos años, últimos 30, 40 años, ha surgido una subespecialidad que se llama andrología. Y este está enfocado exclusivamente para ver todos los problemas relacionados con la salud en el hombre. Exclusivamente lo que ve la andrología son los problemas de disfunciones sexuales, sobre todo disfunción eréctil o disfunciones eyaculatorias, los problemas de la infertilidad en el varón, los problemas de la contracepción masculina, también la cuestión de la andropausia, el proceso de envejecimiento en el hombre, que son los campos generales en que la andrología está involucrada y ve. O sea, van de la mano tanto la urología como la andrología. Pero así como hay urólogos que se dedican a la pediatría, urólogos pediatras, urólogos que se dedican a ver solamente cáncer, que son los urólogos oncólogos, bueno, la andrología se ve todas las patologías referentes a los problemas de la fertilidad y los problemas de sexualidad y proceso de envejecimiento en el hombre. Ok, ahora los urólogos
ven hombres y mujeres o solamente a los hombres? No, la parte de la urología, y que muy buena pregunta, porque siempre se nos etiqueta a los urólogos que nada más vemos hombres. Sí. No, nosotros vemos mujeres. De hecho, los problemas de incontinencia urinaria en la mujer, las infecciones crónicas en la mujer, obviamente los problemas de litiasis o piedritas en Las las vías piedritas. urinarias se ven hombres y mujeres, niños, niñas. O sea, todas las patologías del sistema genitourinario lo vemos los urólogos, hombres y mujeres. Wow. Ahora, ese es un tema que ahorita no estoy preparada para esto, para el urólogo que vea a las mujeres, pero es un tema importantísimo que me encantaría que volviéramos a tocarlo o platicar, pero enfocado a las mujeres, porque ahorita, o sea, yo tengo ya más de 50 y me he topado con un montón de mujeres que tienen incontinencia Sí. urinaria, que tienen infecciones urinarias y que no tienen ni idea de qué onda, que van 30 veces al baño a hacer pipí. Sí, eso se llaman vejigas hiperactivas. Y eso a veces es generado tanto por problemas psicoemocionales como puede ser también condicionado por problemas inflamatorios de la vejiga. Hay una situación, por ejemplo, si hablamos un pequeño paréntesis en esto, sí hay hábitos inadecuados que hacen las mujeres, que es el aguantarse las ganas o el deseo de orinar. Esto genera una vejiga que se distiende y esto condiciona a que hay unas células que se llaman células en paraguas, y estas células sirven como una especie de protección contra contaminaciones e infecciones. Entonces, a veces cuando se sobredistiende, vamos a decir que se desquebraja esta mucosa o este tejido y condiciona a problemas disfuncionales o al condicionamiento a infecciones en las vías urinarias de las mujeres. Es por dar un ejemplo Sí, de sí, lo sí. que pueda pasar. Otro problema que tienen las mujeres constantemente es los problemas de constipación. O sea, las mujeres tienden a ir al baño cada 2 o 3 días. Eso tampoco es adecuado porque la ámpula rectal está abajo del área vesical y cuando se distiende mucho esa área puede condicionar a permeaciones linfáticas y condicionar problemas de infección. Otra situación es el aseo, que muchas mujeres cuando van al baño a obrar, resulta que en lugar de hacerse hacia atrás, lo hacen hacia adelante y se contaminan. Entonces es otro factor también condicionante. Sí. Aparte, la uretra de la mujer, que es el conducto por donde se la orina, está muy cerca de su área vaginal. Entonces, durante la intimidad con la pareja, no están exentas de tener una contaminación. Entonces, la Claro. recomendación también sería en todas las mujeres que después del contacto con la pareja hay que ir al baño y orinar. Eso sirve como un barrido mecánico para evitar cualquier contaminación que haya ocurrido durante el evento sexual. Claro, ahora, dentro de esto que estamos hablando, que no pensábamos hablar de esto, pero sí es importante, sí hay cura para esta, Sí. o sea, sí se podían llegar a curar. Claro. Ya tenemos un pacto, ¿verdad? Que vamos, Sí, vamos a no. hablar de esto. Pero Claro bueno, sí. aquí mis preguntas, Doc, de esto, pero ahora por los señores, por los hombres. ¿Qué mensaje les darías a los hombres que postergan una consulta médica con un urólogo y a sus parejas? Es bien curioso, esta es muy buena pregunta. El 80% de la consulta con nosotros vienen acompañados por las mujeres, o bien la mujer es la que ha sugerido el que venga a consultar. Los hombres por sí solos es difícil que vengan por ellos Ya, mismos ajá. a consultar. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Yo estoy convencido de que es por una falta de información o falta de cultura en salud en el género masculino, porque lamentablemente los hombres somos educados para todo lo podemos, nada nos hace falta y todo lo sabemos, cuando en realidad, si vemos a cada varón, cada uno de nosotros tenemos una máscara que si no la quitan, vamos a observar un ser humano con miedos, con temores y con muchas dudas. Pero lamentablemente nos educan para enmascararlos o disimularlos, Sí. cuando en realidad carecemos de mucha información. Hablar de este tema de la salud masculina y aprovechando al público que nos está viendo, yo les diría que sobre todo al público femenino, hablen mucho con sus hijos, sobre todo con los varones, pero no dejarle esa responsabilidad a la mujer. No, el hombre, el papá, es el que tiene que sentarse con el hijo y hablar sobre lo que sucede. ¿Y qué es lo que pasa y por qué no lo hacen? Porque ellos tampoco saben qué decirles, Porque tampoco su papá les porque no dijo tienen nada. información.
aquí viene una cuestión educativa en la mujer. La mujer nos lleva siglos, bueno, milenios de ventaja en información y educación en salud. Y eso es obvio Qué bonito porque, que lo reconozcas, doctor. no, es la verdad, porque las mujeres a sus niñas les empiezan a decir desde chiquitas, mijita, ya tienes una edad donde va a suceder que vas a tener un sangradito por tu parte íntima. Y se lo está diciendo una niña. Y al comentarle eso, dices, no te asustes, vas a usar esta toallita, tómala como precaución. El momento que sucede, que puede suceder en el momento más inapropiado, siempre hay alguien que les da la mano, le dicen que no se preocupe, que su cuerpo va a cambiar, que ahora ya no va a ser una niña, ahora va a ser una señorita. Y luego van con el ginecólogo le explica lo que hay que suceder, que tienen que venir a sus revisiones, etcétera, etcétera. Entonces, reciben información. Yo la pregunta que les haría al público es, si hay varones que nos estén viendo, ¿cuándo sus papás a los varones se sentó y les comentó lo que iba a suceder en su cambio de niño a un joven? Claro. O sea, yo quisiera que los papás le comentaran lo que va a suceder, decirles, hijito, date cuenta que tus humores han cambiado. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber producción de hormonas, empieza a salirte vello facial, empieza a salir vello en tu área genital, que el área genital masculina empieza a haber erecciones y que eso no es nada, es algo fisiológico, que pueden manchar las sábanas en la mañana y que no es orina, son emisiones nocturnas. Otra cosa importante en los jóvenes es, así como a las mujeres se les educa para la autoexploración de sus senos, de sus pechos, Sí. pues en los hombres el enseñarles la autoexploración testicular también es muy importante. Y les adelanto rápidamente, hay dos problemas que se pueden detectar en etapas tempranas. La presencia de venas dilatadas en los testículos, que se llama varicocele, y que es una causa frecuente de infertilidad. 30-40% de las causas de infertilidad en el hombre son producidas por estas venas dilatadas. Wow. Y detectadas en etapas tempranas, esto va a evitar a que ocurran cambios degenerativos crónicos en el testículo que va a afectar su producción de espermatozoides y afecte, por lo tanto, su fertilidad. Y el otro punto es el cáncer de testículo. Cáncer de testículo es de jóvenes. Eso se ve entre los 15 y 35 años. Afortunadamente no es una patología tan común y detectado en etapas tempranas es prácticamente 95-100% curable. Yeah. O sea, y esta información nadie nos dice. No. Nadie nos habla de esto. Entonces, sí es muy importante los conceptos de hablar sobre salud en el hombre. Tan es así que hablábamos previo a ahorita la entrevista de que llama la atención de que los hombres vivimos menos que las mujeres, lo cual fisiológicamente sería algo pues ilógico. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen menstruaciones por 30 o 40 años. Las mujeres se embarazan, cambios hormonales importantes, e incluso hasta ponen su vida también en peligro. Les y da aparte, cáncer de mama, o sea, también, muchas cosas. y además viene la menopausia, que La es menopausia. un cese total en la producción de la hormona femenina. Y esto produce cambios muy importantes en todas las estructuras. Todo, Exactamente. Claro. Y la pregunta es, ¿por qué? Si los hombres no tenemos menstruaciones, no nos embarazamos, tenemos una andropausia o proceso de envejecimiento que no es tan drástico como sucede en la mujer, ¿por qué vivimos menos? Porque no tenemos educación en salud, no tenemos la precaución de ir con el doctor y recibir información sobre lo que va a suceder en nuestra etapa de jóvenes, en nuestra etapa ya de adultos mayores. Claro. Entonces, ese es un detalle muy importante. Comentábamos también de temas que el sector salud tampoco toma. Hay muchos programas relacionados con la salud para los niños y obviamente para las mujeres, pero no para los hombres. Sí, es poco, es realmente poco o nulo, la verdad. Llama la atención, por ejemplo, esto lo he insistido ante la Federación Mexicana de Fútbol desde hace años, de poder hablar con ellos y hablar sobre un mes dedicado, en este caso, al cáncer de próstata. ¿Por qué razón? Bueno, el mes de octubre es el mes del cáncer de mama, e incluso, ¿qué es lo que pasa en ese mes de octubre? El balón es color rosa, todos se ponen uniformes rosas, gol con causa, en fin. Oye, ¿y para el cáncer de próstata qué? No existe nada. Nada.
no voy a decir nombres de gentes importantes, pero que han sufrido o sufrieron cáncer de próstata. Hemos tratado de hablar con ellos con la finalidad de que, siendo personas públicas, gente que arrastra al público, puedan hablar de esa patología. No quieren hablar. No quieren. No voy a decir nombres de ellos. No. Algunos ya fallecieron, pero no voy a decir nombres de ellos. Pero es muy lamentable que no quieran hablar de los problemas de salud, como que un hombre que padece alguna enfermedad o sufre una enfermedad, como eso es un signo de debilidad y de no ser hombre. Sí. Pero yo recuerdo unas palabras de mi padre, que decía: papá, aquel hombre que no asume su responsabilidad, aquel hombre que rehúye su responsabilidad, es un cobarde. Y yo no educo cobardes. Ándale. Así nos decía mi papá. Y luego ya nos daban una palmada en el hombro y nos decían: no tengan miedo, hijos, no tengan miedo, somos 4 hermanos, no tengan miedo, hijos, y analicen su fe. Esas eran las palabras de mi padre. Qué bonito. Y nos ayudaba mucho para precisamente afrontar nuestros miedos, nuestros temores, y no tenerle miedo a nada. Y qué lástima que estos personajes que han pasado por esto no han querido apoyar, porque se salvaría un montón de gente, estarían a tiempo en miles de circunstancias para tener la prevención en la salud. Ahorita yo creo que hablaremos más tarde un poquito sobre la próstata y sobre el cáncer de próstata, pero hay un dato, ahorita hablando precisamente de eso, sí. Quisiera decirles una cosa muy interesante. En Estados Unidos y en Europa, el porcentaje de cáncer de próstata avanzado, o sea, que se ve en etapas ya avanzadas, se ve entre un 9 a un 11%. En nuestro país, de un 40 a un 70%. ¡Wow! ¿Por qué? Porque no hay información, porque no hay programas de detección temprana. Es una serie de situaciones, hay una, no sé, apatía para hablar sobre la salud en el hombre. De hecho, la cultura del macho, tal vez también. Pero ocurre en todo el mundo, o sea, no es propiamente del machismo mexicano, no, esto ocurre en todas partes del mundo. Claro, países del primer mundo con un poco más de apertura, existen más programas, existen más serie de circunstancias que no son nuevas. Es más, en la época de Clinton, en los años 90, se empezó a hablar ya de los primeros programas para hablar sobre salud masculina. Es cuando empezó a haber ya interés en el gobierno, en los gobiernos, para hablar de salud en el hombre. Claro. En el 2001 fue cuando se hizo la primera reunión internacional, que fue en Madrid, para hablar sobre la salud masculina y empezar a hablar sobre programas. De ahí empezaron los irlandeses, los canadienses, los británicos, Australia. De hecho, hay un programa que se llama Movember. Es un movimiento donde en el mes de noviembre se dejan el bigote, como una señal de solidaridad para hablar sobre la salud en el hombre. Y fue enfocado, esto fue en el 2004, estamos hablando de hace 20 años, no estamos hablando de cosas nuevas. Y este movimiento va enfocado precisamente a hablar sobre cáncer de próstata, detecciones tempranas, conseguir recursos para apoyar a gentes que necesiten tratamientos, e incluso un 20% de lo destinado a estas organizaciones van destinados a la investigación para hacer detecciones tempranas. De hecho, nosotros, es muy lamentable esto, pero lo voy a comentar. En el año 2019 tuvimos la oportunidad de presentar un trabajo en el Congreso de la CAO, Confederación Americana de Urología en Buenos Aires, y bendito Dios, ganamos el premio a la mejor investigación clínica. ¿Y de qué fue nuestra investigación? Hablar sobre células, lo que se llaman biopsias líquidas, que es hacer la detección de células tumorales cancerosas o tomadas en la sangre. Esto se llama medicina de precisión, y es precisamente, estamos buscando medidas, ser más precisos, diagnósticos mucho más certeros, para saber qué tipo de células cancerosas son las que tenemos y qué tipo de técnicas y tratamientos precisos son utilizados. Este es un tema enorme. Increíble, sí. Que podemos hablar. Bueno, de eso se está trabajando, y esto se hace a través de la investigación. Lamentablemente no tenemos el apoyo en nuestro país para hacer investigación. Este movimiento Movember otorgan un 20% de lo que se acaba de recabar en donaciones precisamente para investigación. Y este movimiento ahora no solamente es para cáncer de próstata, ahora se hace para cáncer de testículo, la sensibilidad para los jóvenes,
Ahora también se está haciendo para salud mental. ¿Y por qué para salud mental? Porque llama la atención que se habla mucho también de los homicidios o de los feminicidios en este caso, y que se tiene que seguir hablando y se tiene que erradicar. Y de los suicidios. Totalmente. Pero la mayor parte de los homicidios es en hombres, no es en mujeres. Órale. Y los suicidios, el 75% de los suicidios Son en los seres humanos es en hombres. Y de esa enfermedad o salud mental tampoco se habla. Entonces es muy curioso. ¿Y tienen que ver o están relacionados con las enfermedades masculinas también? Sí. Wow. Tiene mucho que ver porque los hombres no estamos preparados, porque fuimos educados para que todo lo hacemos, todo lo podemos, a nada le tenemos miedo en teoría, cuando en realidad somos unos grandes desconocedores de lo que es la salud en el hombre. Qué fuerte, Doc. Pues vamos a seguir justamente, pues, mi pregunta es, ¿qué es la próstata? ¿Para qué sirve la próstata? Muy bien. Sí, un primer tema que sería interesante hablar, lo cual voy a aprovecharme a lo mejor No, tú dale. de este medio de comunicación, Sí. hablar precisamente sobre temas relacionados con la salud en el hombre. Entonces, ojalá y podamos hablar de más temas más profundos para que el público tenga conocimiento de lo que es la importancia de la salud en el hombre. Pero vamos a hablar primero de la próstata. La próstata es una glándula que se encuentra abajo y adelante de la vejiga. Esta es una glándula que aporta el 15 al 20% del volumen de semen. Para el público lo sepa, lo que expulsamos los hombres de líquido seminal o de semen, un 75-80% viene de las vesículas seminales, un 15 un 20% viene de la próstata y un 5% son espermatozoides. Wow. O sea, como quien dice, somos mucho ruido y pocas nueces. Sí. Porque toda la gente piensa que lo que expulsamos de semen son espermatozoides. Sí. No, de eso solamente es el 5% son espermas. Por eso este es otro tema que hablaríamos sobre la anticoncepción, sobre en quién es mejor que se opere para ya no tener más familia, el hombre o la mujer. Pues es el hombre. La vasectomía es un procedimiento rápido, sencillo, sin tanto problema, y que un miedo que tienen los hombres es perder el volumen seminal. Con una vasectomía solamente pierdes el 5% de tu volumen seminal. No pierdes nada. Wow. Ese es otro tema que podemos hablar. Sí. Pero esta próstata que aporta ese 15 a 20% de líquido seminal, de hecho, hay una enzima muy especial en la próstata que es el antígeno prostático específico, que es algo que utilizamos nosotros para medir el patrón de crecimiento de la próstata, cuya función fisiológica que tiene este antígeno prostático específico es precisamente licuar el semen. Okay. O sea, expulsamos una mucosidad de un coágulo que expulsamos y a los pocos minutos ese coágulo se hace totalmente líquido. Y ese proceso de licuefacción lo hace el antígeno prostático específico. Esa es la función fisiológica, pero nosotros lo utilizamos para ver el patrón de crecimiento de la próstata. Ahorita hablaremos un poquito más adelante de él. Ahora, la próstata, ya sabemos dónde está ubicada y por qué origina problemas en el varón. Bueno, la próstata es atravesada por un canal, por un conducto que se llama uretra. La vejiga, vamos a decir, esto es la próstata, esto es la vejiga. La vejiga tiene que hacer un esfuerzo para vencer la resistencia que la próstata está ejerciendo para el paso del orino. Entonces la vejiga, al momento de vaciarse, queda completamente libre sin ningún problema. Pero cuando la próstata empieza a crecer, poco a poco va aumentando la presión de cierre y va dificultando el vaciamiento. Okay. Entonces eso se traduce que hay un cierto retardo para iniciar la micción, que el chorro sale un poco más delgado y sin tanta fuerza, y como la vejiga no se vacía completamente porque la próstata está ejerciendo mucha presión y permite que no se vacíe, se queda orina residual. Okay. Al quedarse esa orina residual, la vejiga se llena más rápido y nos aumenta la frecuencia para orinar. Ahora, hay casos en donde tienen inflamada la próstata y así, y no tienen problema para ir a orinar. Sí, porque aquí depende de la presión de cierre que la próstata está ejerciendo para el paso de orina y también depende de la fuerza que tenga la vejiga para vencer esa resistencia. O sea, aquí estamos hablando de un problema de ingeniería hidráulica, una cuestión de presiones.
Ok. Entonces, a medida que la próstata crece, se inflama o hay una infección que condiciona esa inflamación, aumenta la presión de cierre y dificulta el vaciamiento. Entonces, esos son los síntomas que los varones sufren cuando la próstata va creciendo. De hecho, hay una cosa muy interesante. Ujú. Todos los varones, la próstata nos va a crecer, Siempre. siempre. ¿En qué etapa empieza a crecer? A partir, si lo hablamos histológicamente, o sea, hablando de los tejidos de las células, a partir de los 30 años de edad, microscópicamente empieza lenta y paulatinamente el tejido prostático a crecer. Ya de los 40 a los 50, 1 de cada 10 varones pueden tener un crecimiento de la próstata que origine problemas para orinar. Ya. Entre los 50 y los 60, 3 de cada 10. De los 60 a los 70, de cada 2, 1. Ay, o sea, la mitad. La mitad. De los 70 a los 80, Todos. de cada 10, 7 y para allá vamos todos. La Wow. próstata crece prácticamente 2 condiciones. Que los testículos estén funcionando para producir testosterona y la edad. O sea, los 2 factores de riesgo para que la próstata crezca es la edad y tener nuestros órganos testiculares funcionando. Ya. Si uno tiene esas 2 condiciones, la próstata invariablemente nos va a crecer. A uno más rápido que a otros, pero a todos nos va a crecer. ¿Y qué hay que hacer cuando crece? Bueno, dependerá. ¿Eso es la prostatitis o no? No, la prostatitis es un proceso inflamatorio. Es una condición patológica y prostatitis significa inflamación. ¿Por qué se produjo la inflamación? Puede ser por cuestiones infecciosas, que es una causa frecuente, o puede ser también por cuestiones congestivas. Por eso también se les recomienda a los hombres moverse y también que los hombres eviten el estreñimiento. Lo mismo que platicábamos en un principio. Así a los hombres se les dice, no te aguantes las ganas de orinar, tampoco evita el estreñimiento, o sea, hay que ir al baño y evacuar todos los días. Tercero, al baño a lo que vas, te sientas, desalojas y adiós. No, nada que una hora ahí. leyendo el periódico o leyendo los mensajes. El estar sentado en esa posición y el estar haciendo esfuerzo congestiona el área pélvica y produce una inflamación en el área periprostática, produce esta prostatitis. Ya. Entonces, al baño a lo que vas. Y lo otro, el estar demasiado tiempo sentado. Lamentablemente hoy, el estar en frente de las computadoras o atendiendo gente, pasa uno horas y horas y horas sentado. Y esto está generando precisamente congestión en la área pélvica, inflamación del área periprostática. Entonces, ese es otro problema y que tenemos que evitar. Y otra situación, también lo mismo a los hombres. Cuando se tiene intimidad con la pareja, importante ir al baño y orinar, que sirve como barrido mecánico. Tanto para hombre como para mujer. Los dos. Y eso evita contaminaciones que producen infecciones urinarias o infecciones, en este caso en la próstata, produciendo prostatitis. Ahora, estas infecciones pueden ser porque se aguantan lo de la pipí o ir al baño y así, o también pueden ser, en algún caso, que puedan ser contagiados por alguna enfermedad venérea, como, o sea, gonorrea, clamidia, herpes o papiloma humano. No tanto. O sea, esto ocurre más que todo por infecciones en las vías urinarias contraídas por una contaminación durante la intimidad. Sin embargo, acabas de hacer una observación sobre las enfermedades de transmisión sexual. Hace tiempo hicimos una investigación sobre si los virus eran causantes de cáncer de próstata. Bueno, hicimos un estudio en la universidad analizando el tejido de cáncer de próstata e hicimos estudios para ver si había virus en ese tipo de tejidos. Lo curioso es que sí encontramos virus. Okay. Y el virus más común fue el virus del VPH, el virus del papiloma humano. La génesis, la causa, qué condiciones tiene que haber para que genere esta infección, un proceso inflamatorio crónico. Y todos sabemos que todo proceso inflamatorio va a generar cambios en las divisiones celulares, alteraciones en las divisiones celulares y puede condicionar un crecimiento inapropiado, como sería el desarrollo de un cáncer. Wow, no, o sea, siempre va a haber algo que descubrir y no, sí. no lo había pensado hasta que dije, bueno, si se inflama y la inflamación puede ser causada por una infección, pues bueno. Y puede ser todo, porque las infecciones
generan estas formas inflamatorias y producen lo que se llaman formas ROS, especies reactivas de oxígenos. Y estas especies reactivas de oxígeno producen alteraciones en fragmentación del DNA y esto produce un crecimiento inapropiado de las células. Y todo crecimiento inapropiado y que no existe un control que se llama apoptosis, muerte celular programada, esto puede originar trastornos de un crecimiento inapropiado y desarrollar un cáncer. Es un tema muy largo. Es un tema grande. Doctor, ¿qué es la hiperplasia prostática benigna? Bueno, o no sé si hay también maligna o qué, pero no. tú Bueno, cuéntame, por favor. Sí, este ha sido un foro de discusión porque la hiperplasia prostática benigna es un término histológico. O sea, esto nos habla de que es un crecimiento del tejido prostático benigno. Ok. ¿Sí? Una hiperplasia es un aumento en el número de células, mientras que una hipertrofia es un aumento del tamaño de las células. Los músculos, que se hace un ejercicio y si crecen, se llaman hipertrofia muscular. Es un aumento del tamaño de la célula. Esa es una hipertrofia. Pero un aumento en el número de células es una hiperplasia. Y en la próstata ocurre una hiperplasia que tiene un crecimiento, pues puede ser benigno o puede ser maligno, que es un cáncer. ¿Sí? Entonces Okay. es diferente. Ahora, aquí viene un tema interesante, precisamente sobre la hiperplasia y el cáncer, que nos preguntan a veces la gente, doctor, ya sé que la próstata nos va a crecer a todos, pero ¿cómo puedo saber si mi crecimiento es bueno o mi crecimiento es malo? ¿Hay algún síntoma? ¿Hay algo que nos ponga en alerta? No, no lo hay. Los mismos síntomas que puso un crecimiento benigno son los mismos que puso un crecimiento maligno. Entonces viene la pregunta. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo puedo dar cuenta? Bueno, pues existe un examen que es el antígeno prostático específico, que precisamente lo utilizamos como un marcador del patrón de crecimiento de la próstata. ¿Ese es el que se pone como un contraste? No. ¿No? Ese no es. Ese es un examen de sangre. Es otra cosa. Okay. Es un examen de sangre en el cual hacemos esta determinación del antígeno prostático específico. Ahora, este antígeno, para información del público en general, los rangos normales del antígeno es entre 0.0 y 4.0 nanogramos por decilitro. Muy bien. ¿Qué significa el que yo tenga un antígeno entre 0 y 4? ¿Qué significa? Bueno, significa que tienes un 90% de posibilidades de que tu crecimiento es bueno. Okay. Pero hay un 10% que pudiera estarse cocinando un crecimiento malo. Por eso se les recomienda a todos los varones, después de los 45 o 50 años de edad, hacerse un examen anual o cada 2 años del antígeno prostático específico precisamente para ver el patrón de crecimiento de la próstata. Cuando este antígeno está arriba de 4, pero menor de 10, la posibilidad de cáncer de próstata aumenta ya a un 30%, 20 a un 30%. Okay. Bueno, pero tengo un 70% o 80% de que no lo es. ¿Y por qué el antígeno se elevó? Porque la próstata está muy grande, porque hay un proceso inflamatorio, porque hay una infección agregada y te puede alterar la producción del antígeno. Entonces hay que tener cuidado en la interpretación de los resultados. Cuando el antígeno está arriba de 10, la posibilidad de malignidad sí aumenta ya un 80%. Okay. Y aún así, todavía tengo un 20% de posibilidades de que a lo mejor no lo es. ¿Y por qué, si tengo el antígeno de 10, por qué puede ser que a lo mejor no tenga un cáncer? Por lo mismo, próstatas muy grandes, un proceso inflamatorio muy importante o una infección muy severa también puede elevar el antígeno. Entonces, primero les damos tratamiento, hablamos con los pacientes, no se alarmen, se les da tratamiento, se les dan indicaciones específicas, se les repite el estudio del antígeno para ver si una respuesta al tratamiento y vamos a ver cómo el antígeno baja en forma significativa. Si no lo baja, bueno, ya solicitamos estudios para valorar qué está pasando con esa próstata y sugerir si hay necesidad de hacer algún estudio adicional más profundo, más invasivo, para poder estar seguros del diagnóstico si es un crecimiento bueno o es un crecimiento malo, como sería un cáncer. De ese tratamiento, ¿qué tipo de tratamiento es y qué efectos secundarios puede tener para la persona que quiere hacerlo? Bueno, para el tratamiento vamos a hablar primero del tratamiento para la hiperplasia prostática, cuando hay un crecimiento benigno. El antígeno está normal y el paciente tiene síntomas miccionales. ¿Qué síntomas miccionales tiene el paciente?
cierto retardo para orinar, una disminución del calibre y fuerza del chorro, la frecuencia urinaria aumenta, se levanta en las noches varias veces a orinar, ¿Dolor? a veces puede tener cierta disuria, que nosotros llamamos disuria, cierto ardor al orinar, quedarse con ganas o deseos de seguir orinando, o goteo terminal. O sea, hay síntomas. No hay que no batalle para ir a hacer pipí. Puede suceder que sí. Si la infección es muy importante y muy severa, y es tanto el proceso inflamatorio que aumenta mucho la presión de cierre, puede el paciente mostrar una dificultad importante. No, pero cuando no tienen dificultad y tienen, o sea, prostatitis perdón, no, ¿cómo se llama? Hiperplasia. Ajá. No hay, o sea, hay unas personas que pueden ir a hacer pipí y que tengan eso. Sí, hay varones donde a veces ya traen síntomas y toman algún medicamento que aumenta la presión de cierre o un diurético, alcohol en un momento dado que tiene efecto diurético, y que esto también aumenta más la presión de cierre y entonces no pueden orinar. Y tienen una retención urinaria. Y esos pacientes llegan prácticamente a los servicios de urgencias con imposibilidad total para orinar. No, pero yo me refiero para los que no batallan para ir a hacer pipí. Ah, bueno, eso... Y que como quiera tienen el problema. O sea, ¿puede haber? Sí, porque... Que no se den cuenta que tienen ese problema y que sigan yendo al baño. Es que los pacientes, cuando tienen o están orinando sin ningún problema, quiere decir que tienen una vejiga de muy buena capacidad, que esto permite vaciar la vejiga sin problemas. Pero eso no significa que su próstata no esté crecida. Okay. La próstata va creciendo. Okay. Lo que pasa es cómo crece la próstata. Hay próstatas muy grandes que crecen un poco más hacia afuera y hay próstatas pequeñas que crecen más hacia adentro y aumenta la presión de cierre y dificulta la manera de orinar. Ya entendí. Si una pregunta a veces que nos hacen es, doctor, ¿el tamaño de la próstata tiene que ver con los síntomas urinarios? No. Próstatas muy chiquitas pueden generar problemas severos urinarios y próstatas muy grandes a veces no producir casi nada de síntomas. Ahora, ¿el tratamiento y los efectos secundarios que pueda tener? El tratamiento para la hiperplasia prostática, hay tratamientos que deben ser enfocados a dos áreas. La próstata tiene un área glandular y un área fibromuscular. Entonces, si queremos realmente descongestionar o desinflamar la próstata, tenemos que dar un tratamiento para el área fibromuscular y para el área glandular. Y para esto existen medicamentos que se llaman inhibidores de la 5-alfa reductasa, como es el dutasteride, el finasteride, que actúan en la parte glandular. Y otros medicamentos que se llaman bloqueadores alfa-adrenérgicos, que hay una gran variedad de ellos, que actúan en la parte fibromuscular, disminuyendo la presión de cierre y mejorando el flujo urinario. De hecho, hay un medicamento que utilizamos nosotros para la disfunción eréctil, que también actúa sobre la parte fibromuscular de la próstata y ayuda también a disminuir los síntomas urinarios y ayuda como terapia rehabilitadora también para el tejido cavernoso. Ya. Entonces es algo que también estamos utilizando. O sea, hay tratamientos a los varones, tanto para ¿Y qué efectos secundarios tienen esos tratamientos? Bueno, uno de los efectos que tiene estos medicamentos, por ejemplo, los que se utilizan para la parte fibromuscular, que son los bloqueadores alfa-adrenérgicos, tienden a bajar la presión arterial. Entonces son pacientes que hay gente que es muy sensible y que pueden manifestar, y si están tomando antihipertensivos, bajarles un poco la presión. Entonces hay que ajustarles la dosis o decirles que lo tomen durante la noche para que estén o no tengan o no sufran problemas de cambios de presión importante. Un efecto que tiene, no todos los bloqueadores alfa-adrenérgicos, hay uno en especial que es la tamsulusina, que es muy efectiva, funciona muy bien, pero tiene un problema que hace que los varones no eyaculen. Un 60-70% pueden tener trastornos en la eyaculación. Que bueno, si eso lo traducimos de una manera, ¿eso trae algún problema serio al varón? Pues no, porque no afecta ni la capacidad erectiva ni la sensación de placer. Simplemente al momento de eyacular sale muy poco esperma o casi nada. Y que tampoco podría a lo mejor ser tan fértil, pues, pero pasa ya cuando está más grande el hombre, ¿no? Pero esas edades, pues realmente a veces pues, ya lo que no se quiere tampoco es tener familia, ¿no? Pero esos son efectos adversos que tienen. Y el otro medicamento, el finasteride o el dutasteride, que actúan en la parte glandular, cuando se toman en forma crónica,
sí tienden a disminuir los niveles de testosterona y puede producir en los varones disminución del deseo sexual. Ok, o sea, falta de líbido y también disfunción. Sí, porque al momento que no hay deseo, pues eso puede condicionar a disfunción eréctil. Y al terminar de hacer ese tratamiento, las personas pueden tener Recuperan su su vida capacidad normal. funcional. Ahora, Exactamente. ¿cuándo es cuando se tiene que hacer una cirugía de próstata, doctor? Y si se hace solamente cuando la persona tiene cáncer o no, y qué expectativas hay. Sí, son dos cosas totalmente distintas. Ajá. El tratamiento para la hiperplasia prostática y el cáncer son completamente diferentes. Ok. Si hablamos de la hiperplasia, si le damos primero tratamiento médico, más las medidas que hemos estado platicando. Una pregunta. La hiperplasia prostática, ¿la prostatitis es diferente también a esta? Sí, es otra sí, cosa porque, y aparte lo del cáncer. exactamente. O sea, okay, ya. Si la prostatitis es un proceso inflamatorio generado sobre una cuestión congestiva o infecciosa que produce síntomas miccionales. Y que también con un medicamento puedes estar sí, bien por X sí, tiempo. Hay que dar antibióticos. Y en un tiempo, no sé, se da el protocolo y la persona puede volver a normal. Igual con la hiperplasia. Igual con la hiperplasia. Con un buen tratamiento. Ok, la cirugía. Se Ahí voy aprendiendo, ¿eh? Sí, con los tratamientos. Luego me preguntan a mí, ¿qué onda? Los tratamientos médicos funcionan muy bien y son efectivos. Aquí el detalle es que llega un momento en que los medicamentos ya no funcionan. Ok. ¿Sí? O el paciente, al darle tratamiento, no responde al tratamiento. Entonces, ¿qué alternativas existen? Los tratamientos de cirugías. La cirugía, hay muchas alternativas. El gold estándar en la cirugía de próstata es una cirugía endoscópica que se llama RTU, resección transuretral de la próstata. Okay. Y hoy ya está cambiando todo, porque hoy, en la actualidad, se está poco a poco yendo la balanza a hacer una técnica que se llama HoLEP. Es una técnica en la cual se hace una enucleación del tejido prostático y eso se hace con láser. Okay. ¿Enucleaciones? O sea, ¿haces un núcleo o qué? Sí, lo que se hace es que la próstata tiene una cápsula y está el tejido prostático, que es el que va lenta y paulatinamente creciendo. Okay. Entonces, cuando uno hace esta enucleación, todo ese tejido prostático se quita y se deja solamente la cápsula, dejando un hueco suficiente para que la vejiga se vacíe sin ningún obstáculo. Entonces, son técnicas. Ha habido otras técnicas. Hay una técnica también de utilizar vapor de agua. Hay otra técnica que se llama HIFU, que es con electrodos. Hay otros con radiaciones electromagnéticas. En fin, hay diferentes tratamientos que se aplican endoscópicos para evitar cirugías abiertas. Anteriormente, cuando las próstatas eran muy grandes, pues no había otra más que hacer cirugías abiertas, que siguen siendo muy efectivas, pero es abrir, hacer una herida, y son muy efectivas, pero es una cirugía, pues, más días de internamiento, más días con la sonda, la recuperación es un poco más tardía, y lleva más días, vamos a decirlo así, mientras que hoy, con las cirugías endoscópicas, el paciente prácticamente se opera, se le puede dejar la sonda puesta, se puede ir el mismo día, o se queda un día internado en el hospital, ya a los 2 días les quitamos la sonda, o dependiendo de lo que hayamos encontrado, a veces les deja 3 o 4 días la sonda, pero pueden estar en casa, se les quita en el consultorio y no tienen ningún problema para orinar. ¿Y cuánto tiempo de reposo para volver a estar activo se necesita? Al paciente se les dice que cuando menos tomen una semana para dar oportunidad a que ocurra un proceso de cicatrización y de desinflamación para que haga una vida completamente normal. Ya puede tener relaciones y todo. No, ahí sí se les dice que de perdido unas 2 o 3 semanas para que puedan intentarlo. Es muy, muy variable, depende de cada varón el que puedan recuperarse. Hay quienes se recuperan muy rápido, hay quienes son un poco más lentos, pero realmente es una recuperación rápida. Ahora cada vez los pacientes nos piden reintegrarse más rápidamente a sus actividades laborales. Por eso todas esas nuevas técnicas que se han estado utilizando precisamente para recuperar la capacidad funcional de la vía urinaria. Doc, ¿cuánto influyen los antecedentes familiares en el cáncer de próstata? Híjole, esta es muy buena pregunta. Se le pide a los pacientes, cuando no tienen antecedentes familiares, se les dice que pueden hacerse el examen de la próstata con el antígeno prostático específico entre los 45 y 50 años de edad. Pero cuando existe el antecedente de cáncer
de próstata por el papá, el abuelo, un tío de primer orden, o incluso puede ser que el papá no lo tenga, ni los familiares por el área masculina, pero resulta que hay antecedentes de cáncer de mama por la mamá, la abuela o la tía, tienen que empezar a partir de los 40 años porque los oncogenes se comparten. Sí. Entonces, sí tiene una predisposición al desarrollo de un cáncer de próstata. Ojo, predisposición. No significa que lo vayan a tener. Sí. Exactamente. Ahora, ¿tener relaciones sexuales puede ayudar a prevenir problemas de próstata? Esto ¿Mito, realidad o muy qué controversial, sí, porque lo que se ha comentado mucho es que los varones que tengan eyaculaciones frecuentes, esto ayuda mucho a descongestionar la próstata y, claro, evita síntomas miccionales en los pacientes. Sin embargo, el tener una vida sexual muy activa, no estás exento de tener contaminaciones o desarrollar prostatitis, y entonces esto sí te puede condicionar el desarrollo de un cáncer de próstata. No está demostrado, el que si se tiene una vida sexual muy activa, puedes desarrollar un cáncer de próstata o te lo va a evitar. Eso no está demostrado. Lo único que le podemos decir es, ten tu vida sexual, toma tus medidas de prevención, evita el desarrollo de contaminaciones y el desarrollo de enfermedad de transmisión sexual para evitar problemas en tu crecimiento natural de la próstata. Ahora, con esto que hemos hablado de la hiperplasia, la prostatitis, el cáncer, y le aumentamos un factor más, que si tiene hipertensión o si tiene una enfermedad cardíaca, tiene marcapasos, ¿qué pasa? Sí, todo paciente que se va a someter a un procedimiento quirúrgico tiene que tener una valoración preoperatoria. Y muchos de estos varones que tienen este tipo de problemas, resulta que son pacientes de alto riesgo. Entonces, son pacientes que están incluso anticoagulados, porque ya tuvieron un infarto o tienen un stent, o sea, tienen ahí ya un bypass, y entonces tienen que estar anticoagulados. ¿Se pueden operar? Sí, se pueden operar, pero tienen que dejar el anticoagulante. Se utilizan esas técnicas de cirugías de mínima invasión y los pacientes no hay ningún problema, recuperan su capacidad funcional sin ningún problema. Y en estos casos, ¿qué pasa si el paciente quiere utilizar pastillas como Viagra o Cialis, se llama? Sí. Cialis, y funcionan o no funcionan, son riesgosas? ¿Qué pasa? Bueno, es que esto es un tema muy grande, porque estos medicamentos, el tadalafil, el sildenafil, todos estos medicamentos que se utilizan para mejorar la capacidad eréctil en el varón, son medicamentos antihipertensivos, o sea, son vasodilatadores. ¿Qué van a afectar acá? Entonces, la única contraindicación para no utilizar esos medicamentos es en pacientes hipertensos que estén tomando medicamentos a base de nitratos. O sea, a lo que voy. Lo que pasa es que cuando un paciente padece de hipertensión y toma medicamentos a base de nitratos y se le da estos medicamentos, produce una vasodilatación tan importante que el paciente puede entrar en shock por la vasodilatación. Sentirse mareado o desmayarse, precisamente por eso, pero no va a generar un infarto. Okay. Esto sí lo quiero que quede muy bien aclarado al público. Se hizo una satanización de estos productos de que producen infarto. No, por una cosa muy sencilla. El infarto, ¿por qué se produce? Por una vasoconstricción. O sea, el vaso sanguíneo se adelgaza, se hace pequeño y no llega suficiente sangre al tejido y produce un infarto. ¿Y qué son estos medicamentos? No son vasoconstrictores, son vasodilatadores. Okay. Entonces, ¿cómo te explicas? No se puede, o sea. No se puede. Y cuando tienen el ¿cómo se llama? Lo que le ponen en el corazón. ¿Los stents? No, el otro, marcapasos, perdón. No, los marcapasos es precisamente para mantener un ritmo cardíaco. Tampoco. No hay ninguna condición, lo pueden tomar sin ningún problema. Y pues está súper interesante. Ya quiero hablar del de las mujeres, pero pues ahora ya no nos va a tocar. Lo último, ya para irnos, porque ya nos están diciendo que ya lamentablemente el tiempo se está acabando. Hay dos preguntas. Sí. Una, ¿qué pasa con la parte emocional en este tipo de situaciones de los hombres o enfermedades o situación, no sé cómo llamarle a lo de la próstata y los problemas de la próstata, relacionado con, bueno, eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Lo del estrés. Bueno, si comentamos rápidamente lo del estrés, repetirlo, el estrés, para lo cual los hombres no estamos preparados,
para cuestiones, porque todo lo queremos resolver, porque todo lo sabemos, todo lo podemos. Pero si hablamos un poco de la fisiopatología del estrés, es muy importante lo siguiente, esto es para el público en general. El estrés en el hombre, bueno, también en la mujer, pero en el hombre en específico de lo que estamos hablando, el estrés libera una hormona que se llama cortisol. Y el cortisol retiene líquidos y aumenta la carga del corazón. Esto produce hipertensión. Pero este cortisol estimula una enzima que se llama lipoproteína lipasa que hace que se acumule grasa. Ya. Y esto hace que bajen los niveles. Esto estimula a que se produzca una hormona que se llama leptina, y esta leptina baja nuestros niveles de testosterona. Ya. Y a los hombres, cuando nos bajan los niveles de testosterona, se nos acumula más grasa visceral, disminuye nuestra masa muscular, disminuye el apetito sexual, disminuye nuestra calidad erectiva, afecta la espermatogénesis, nos sentimos más cansados y tenemos trastornos del sueño. Wow. Entonces, todo esto es lo que genera el estrés. Por eso hay que educir al público en general, educarlos a tener la suficiente inteligencia emocional para tratar de controlar y manejar el estrés. Porque el estrés, a través de esta hormona cortisol, produce muchos cambios hormonales y que eso produce trastornos en metabólicos importantes, tanto en el hombre como en la mujer. Por eso a los médicos siempre les decimos, no solamente le des un medicamento al paciente, explícale al paciente cuál es su problemática y cuáles son las medidas que tiene que hacer para evitar problemas. Como decimos, se juzgan los hechos, pero no las razones. ¿Cuál es el hecho? La enfermedad. ¿Y cuáles son las causas, motivos y razones que generaron la enfermedad? Esto y lo otro. De hecho, les adelanto ya para terminar 5 puntos que son muy importantes tanto para los hombres como para las mujeres. 1. 5 recomendaciones. 1. No fumar. ¿Por qué no fumar? El tabaco que produce cáncer de labio, cáncer de lengua, cáncer de laringe, cáncer de riñón, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga y problemas cardiovasculares. ¿Cuál quieres tener? ¿Ninguno? No fumes. 2. El alcohol. El alcohol, tomar moderadamente una copa de vino, en una cena, una comida. 2, es correcto. 3, ya te estás pasando. 4, ni se diga. De hecho, tenemos un dicho en medicina, la dosis hace el veneno. Entonces el alcohol, moderado. Y no voy a hablar de lo que el alcohol produce a nivel metabólico. Tercero, el peso. Es muy importante mantener nuestro peso, importantísimo, porque sabemos que el sobrepeso produce síndrome metabólico y esto genera muchos problemas de salud. Cuarto, actividad física, muévanse. Como dicen allá en España, me encantó mucho porque le dijeron a un señor, los geriatras le dicen a las personas mayores, ¿quiere vivir más? Pues todos dicen, sí, queremos vivir más. Dijo, muy sencillo, 2 palabras y que quede claro. El que no se mueve, se muere. Y tienen razón. Todo lo que no se mueve, se echa a perder. Claro. Aquí algo que quiero yo preguntar mucho es, moverse es vida. Una vez me preguntaron, si usted tuviera que escoger, doctor, entre una buena alimentación y actividad física, ¿cuál escogería? Las 2. Ah, claro, las 2 es un jaque mate. Pero actividad física. Pero si hay que escoger, es la actividad física. Uy, y si me están oyendo mis amigos bariatas se van a echar encima. Pero la actividad física, ¿por qué la actividad física? Con la actividad física quemo calorías. Claro. Mantengo mi peso. 2, mejoro mi sistema cardiovascular. Oxigeno mejor mis tejidos. 3, busco endorfinas. Y las endorfinas disminuyen la ansiedad y la depresión. 4, fortalezco mi sistema inmunológico. 5, disminuye la osteoporosis. Y 6, disminuye la sarcopenia. La sarcopenia es la disminución de la fuerza y la masa muscular. Entonces, toda la gente, a medida que envejecemos y que no nos movemos, nuestra fuerza y masa muscular se reduce. Y esto hace que nuestras articulaciones se desgasten más rápido. Y esto genera una artrosis. ¿Y qué hace la artrosis? Que no te muevas. Y el que no se mueve, se muere. Y el punto número 5, el estrés que ya acabamos de platicar. Fue un placer platicar contigo. No, te agradezco muchísimo. Estamos pendientes con el tema de el urólogo en las mujeres. Perfecto. Y o la urología en las mujeres. No sé cómo llamarle, pero lo vamos a ver. Y pues nada, mil gracias. Encantada de haberte tenido acá. Muy amable. Nos vemos pronto. Claro que Yo soy Rebeca Solano y espero que compartan esta información, que les sirva,
que si no les sirven tanto como quiera, compártanla. Ahí están los datos del doctor por si quieren tener alguna pregunta o consulta con él. Ahí está su teléfono. Y bueno, yo soy Rebeca Solano de nuevo y este es mi podcast. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias.